Gloria al nombre del Señor Jesús. Continuamos con este hermoso tema. Claro que ya hemos dicho las resurrecciones, bendito Dios, y hoy le haremos la conclusión, que la primera resurrección es para vida, es para los justos, y la segunda resurrección es para muerte y condenación. Y en la segunda resurrección es para condenación. Los muertos de toda la historia serán levantados para ser juzgados de acuerdo a sus obras. En Apocalipsis capítulo 20, el versículo 12 al 15, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el aire entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el aire fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces esta segunda resurrección es para condenar, y van a ser, aleluya, juzgados todos aquellas personas que en todos los tiempos han rechazado el mensaje del Dios Todopoderoso. Y también encontramos en Lucas 14:14 de la resurrección de los justos, que será para vida. Y son aquellos que en todos los tiempos obedecieron, buscaron y permanecieron perseverando en Dios. Y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Hermosa palabra, aleluya, para los justos, que serán recompensados en la resurrección para vida, en la resurrección de los justos. Entonces podemos concluir que no hay otro camino, no hay otra esperanza, no hay otro Salvador. El único camino, la única esperanza y el único Salvador es el Señor Jesucristo. Por eso dice en el libro de Hechos capítulo 10, el versículo 43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y qué gran regocijo habrá en la primera resurrección, pero qué gran angustia habrá en la segunda. Y entonces aquí surge una pregunta, y el tema que vamos a ver donde alcancemos. Ya nosotros estando sin Dios y sin esperanza, y miramos nosotros todos los pecados que hay, miramos que ahí estaban muchos grupos, y que muchos hemos sido libertados de esos grupos, muchos hemos sido libertados de esa conducta que teníamos, de ese diario vivir pecaminoso, apartado de Dios. Sabíamos que éramos pecadores, pero decíamos, Dios a mí me quiere como yo soy. Y decíamos, yo quiero en Dios a mi manera. Y entonces estábamos así en esa posición, pero Dios en su palabra dice todo lo contrario, porque los pensamientos de Dios
no son nuestros pensamientos. Pero cuando llegamos a Cristo, nos dimos cuenta de la verdad porque llegamos a Él. Él es la verdad y nos limpió. Aleluya. Nos lavó el cerebro, hizo un lavamiento interno. A veces la gente dice despectivamente, no, ese pastor te lavó el cerebro. Ese pastor te lavó el cerebro allí, ya te convenció. No fue el pastor. Quizá el pastor fue el vehículo. Quizá fue el hermano o la hermana el vehículo para que usted y yo entráramos a la gracia. Pero en realidad había un poder. Había un poder, el Espíritu Santo tratando en el corazón nuestro. Y entonces Él fue que nos lavó el cerebro. No solamente el cerebro, sino que nos limpió. Nos hizo un lavamiento por su palabra. Porque la palabra de Dios es como agua. Y el agua es tipo de la vida. El agua usted la puede usar para tomar, pero también para ducharse. También para limpiar su cuerpo. Entonces la palabra de Dios nos ha lavado, nos ha limpiado el corazón, y es la palabra de Dios la que produce el nuevo nacimiento. Miraremos entonces aquí este tema, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y para eso vamos a leer en el libro de Hechos, bendito sea el nombre del Señor Jesús, el versículo, Hechos capítulo 16, el versículo 30. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Amén. El apóstol Pablo y Silas lo llevaron preso por la sencilla razón de anunciar a Dios, de anunciar el Evangelio. Claro, como siempre el enemigo ha tratado de tapar la boca a los predicadores, el enemigo de vuestras almas que se llama diablo, Satanás, el espíritu de desobediencia que ahora opera en los hijos de desobediencia precisamente. Entonces, él siempre ha tratado de tapar las bocas de los hombres y mujeres que Dios ha usado en todos los tiempos para anunciar de él. El apóstol San Pablo estaba allí preso, pero allí preso estaba alabando y dándole gloria a Dios. Bendito Rey. Y Dios miró allí. Algunos historiadores dicen que la cárcel donde estaba Pablo dicen algunos que era un lugar muy estrecho. Tanto así dicen ellos que no se podía ni sentar. Y lo habían tirado en la cárcel, en la parte más terrible de la cárcel, donde estaban allí el apóstol Pablo con Silas. Y dicen también allí, me leía un libro que decía que inclusive las aguas no servibles, las aguas de los alcantarillados, las aguas, que ya no sirven, donde pasan las ratas y las cucarachas y todo eso. Decía ese librito que hay una gran posibilidad que le llegaba hasta los pies, hasta las rodillas a Pablo y a Silas. Lo tenían allí en esa cárcel allí, pero ellos allí en esa condición daban gloria y alabanza al Dios Todopoderoso, y empezaron a cantar y a adorar a Dios en esa condición. Y entonces dice la Biblia que la presencia de Dios, aleluya, se hizo notoria en esa cárcel. Tanto fue así que la simiente de la cárcel empezaron a moverse y las puertas fueron abiertas y las cadenas fueron rotas. Y entonces el hombre que estaba allí, el soldado romano que estaba allí a la puerta, pensó: se me fugaron todos los que están aquí en la cárcel. Y claro, la pena para un soldado, para un vigilante, era la muerte.
Y entonces él dijo, antes que me maten me voy a matar. Y entonces Pablo le dice, hey, no, tranquilo, estamos todos acá. Dios se ha derramado y Dios, aleluya, ha visto y ha oído la alabanza nuestra, pero tranquilo, aquí estamos todos. Entonces este hombre quedó sorprendido del Dios que estaba con Pablo y Silas. Y entonces le hizo esta pregunta: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y entonces lo primero que el apóstol, y vamos a ver entonces el primer requisito. Así como usted para trabajar o estudiar o en la profesión que está hoy, y trabaja y está ejerciendo en la empresa, le pidieron requisitos, tarjeta de identidad, quizá de pronto le pidieron dinero para entrar y ser parte del negocio, quizá de pronto le pidieron el título, aleluya, de su profesión y tantos requisitos. Si para de entrar al colegio, la escuela o la universidad o para hacer un curso hay requisitos, para trabajar hay requisitos, también hay requisitos para ir al cielo. Y el primer requisito es oír la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que produce en el ser humano el nuevo nacimiento. En San Juan capítulo 3, versículo 3, encontramos allí una escritura acerca del nuevo nacimiento. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, que era uno de los principales de los fariseos en los tiempos del Señor Jesús, dice la Biblia que vino de noche a él. Y entonces empezaron a entablar acerca de las doctrinas y la enseñanza. Y entonces el Señor le dijo de una vez, hablándolo así a quemarropa de una vez, vea, si usted no nace de nuevo, no puede ir al cielo. Y él preguntó, ¿y cómo va a ser esto? ¿Cómo será posible que yo entre al vientre de mi madre por segunda vez y salga? Él estaba pensando en las cosas terrenales, pero el Señor Jesucristo le estaba hablando las cosas espirituales. Todo normalmente ser humano, un día, aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesús, aleluya, salimos del vientre de nuestra madre. Es el nacimiento normal del ser humano, pero Dios no le estaba hablando de ese nacimiento. El Señor Jesús le estaba hablando era del nacimiento espiritual. De cierto digo que el que no nace de nuevo, es un nuevo nacimiento. Entonces, ¿cómo uno puede nacer de nuevo? Primeramente, oír la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que produce el nuevo nacimiento. Santiago capítulo 1, del versículo, aleluya, 15 hasta el 17. Gloria a Dios. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz pecado, y el pecado, siendo consumido, da luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces miramos aquí que el nuevo nacimiento lo produce la palabra de Dios. Y te recordamos que Cristo te ama. Amén. Paz y gracia sea para con todos ustedes.